El día de hoy vamos a ver lo que son los mapas de Karnaugh o los mapas de Karnaugh o los mapas K, como se conocen. Entonces voy a tratar de ser lo más específico para terminar luego. Entonces empecemos con qué son los mapas de Karnaugh. Un mapa de Karnaugh es una herramienta muy útil para simplificación y minimización de expresiones algebraicas booleanas. Es similar a una tabla de verdad, ya que muestra todos los posibles valores de las variables de entrada y salida resultante para cada valor. Es una secuencia de celdas en la que cada celda representa un valor binario de las variables de entrada. El número de celdas de un mapa de Karnaugh es igual al número total de combinaciones de las variables de entrada, al igual que el número de filas para una tabla de verdad. Es decir, supongamos que tenemos una tabla de verdad con tres variables. Si volvemos a lo que son tablas de verdad, cuando tenemos tres variables, el número de filas para la tabla es el valor de 2 elevado al número de variables. En este caso sería 2 elevado a la 3. Entonces el número de filas con valor de 8. Y acá en los mapas de Karnaugh lo que vamos a tomar en cuenta son los números de celdas. Entonces, si con la fila era 8, en este caso van a ser 8 celdas, es decir, 8 espacios donde se van a colocar las variables o las posibles combinaciones que vayamos a tener al momento de armar un mapa. Pero ¿para qué utilizamos los mapas de Karnaugh? Los mapas de Karnaugh se utilizan para hacer simplificaciones de expresiones algebraicas o en este caso expresiones booleanas o funciones digitales. Nosotros las utilizamos para funciones digitales para minimizar el uso de recursos, es decir que si para un circuito vamos a utilizar unas 10 compuertas, por ponerlo de ejemplo, y utilizando un mapa de Karnaugh podemos simplificar para que esas 10 compuertas se conviertan en unas 3 compuertas que nos van a proveer los mismos recursos. Entonces ya no vamos a utilizar las 10 compuertas que anteriormente utilizaba el circuito para funcionar, sino que ahora vamos a utilizar solo 3 compuertas. De eso se trata la utilización de mapas, para ir simplificando la función y de este modo poder simplificar el circuito para reducir costos por la utilización de materiales o recursos. Pero ¿cómo funcionan los mapas? Entonces existen una diversidad de mapas, todo depende de la cantidad de variables que tengamos, es decir, las variables de entrada. En este caso vamos a ver lo que son los mapas de dos variables. Cuando tenemos dos variables, en este caso tenemos una tabla de verdad y tenemos un mapa. Y acá tenemos la definición de un mapa de dos variables que consta de un conjunto de 4 celdas. Es decir, como anteriormente lo comenté, el número de filas ahora se convierte en celdas, que las celdas serían los espacios donde se colocarán los valores que pertenecen a las combinaciones. Entonces, acá tenemos una función digital definida para la tabla que encontramos en la parte superior. El valor de la función es este de acá, donde tenemos a negada por b más a por b. Este es el valor de la función. Como ya sabemos, una tabla de verdad, si tenemos dos entradas, van a existir 4 posibles combinaciones y vamos a obtener los valores de salida. En este caso tenemos 1 cuando es 0, 0 y tenemos 1 cuando tenemos 1, 1 en las entradas. Sabemos que las salidas dependen del tipo de compuerta que utilicemos. En algunos casos las salidas en las tablas de verdad
dependen de lo que sería el circuito que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros queremos que cuando sea un sensor nos dé 0 y el otro 0 se encienda, entonces vamos a colocar un 1. Entonces todo depende de lo que queramos hacer con nuestro circuito para encontrar los valores de salida. Pero en este caso solo vamos a poner de ejemplo esta tabla de verdad, donde tenemos dos valores de salida con 1 y dos valores de salida con 0. Entonces, ¿cómo vamos a crear un mapa? Un mapa es lo mismo que construir una tabla de verdad. Como les dije, si son 4 filas, porque tenemos 2 elevado a la 2, porque son dos variables de entrada, entonces en un mapa vamos a tener 4 celdas. Las celdas son estos cuadritos que vemos acá, donde se colocan los valores. ¿Cómo rellenamos los mapas? Lo primero que debemos hacer es realizamos el dibujo del mapa. Como son 4 celdas, entonces dibujamos un mapa de 4 celdas. Luego, en la esquina superior izquierda colocamos una diagonal para dividir las variables de entrada. En este caso, como son solo dos variables de entrada, vamos a colocar A y B, una abajo y otra arriba. El orden en el que se trabaje realmente no importa. No existe una regla que diga primero vamos a colocar la A arriba y la B abajo, o vamos a colocar la B arriba y la A abajo. Esa regla realmente no existe. Entonces nosotros podemos trabajar de la forma en que se nos haga más fácil, toda vez coloquemos la referencia como se está trabajando. En este caso se está trabajando con la letra A abajo y con la letra B arriba. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos mapas? Podemos trabajarlos de esta forma o de esta otra forma. En esta forma colocamos los valores o las combinaciones que existen para la tabla. Si tenemos la letra B solo la vamos a poder representar B negada y B normal. Es decir, solo la podemos representar como 0 y como 1. La podemos trabajar ya sea con valores binarios o la trabajamos con expresiones de variables, como está acá, donde tenemos la B negada y la B. Igual acá tenemos la A negada y la A normal. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo referencia a esto? Me está haciendo referencia a que la primera celda corresponde al valor de A negado y B negado, es decir, al valor 0, donde A sea 0 y donde B sea 0. Entonces acá en la tabla yo tengo A con 0 y B con 0. Teniendo esas dos, entonces acá donde tengo A con 0 y B con 0, la salida va a ser 1. Entonces este valor 1 lo voy a colocar en la celda que corresponde a esas dos combinaciones, que sería A negada o B negada. Es decir, 0 en A y 0 en B. Esta es la posición que corresponde a esos valores. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bien, entonces estas serían las celdas. Ahora, en esta celda de acá corresponde al valor de A negada y B normal, es decir, la B tiene el valor de 1 y la A tiene el valor de 0. Entonces vamos a buscar donde A tenga el valor de 0 y B tenga el valor de 1 y me va a dar un valor de salida 0. Entonces colocamos 0. Ahora nos pasamos para la otra celda, donde A tiene el valor de 1 y B tiene el valor de 0. Entonces buscamos esta fila que tiene el valor de 1 en A y valor de 0 en B, que nos da un valor de salida 0. Entonces colocamos en esta celda el valor de 0. Ahora el último sería el valor de A es 1 y el valor de B es 1. Entonces buscamos esa fila que corresponde a esta de acá y el valor de salida es 1. Cuando una tabla de verdad es muy grande, lo que podemos hacer es
buscar solo los valores que corresponden a 1. Es decir, si tenemos una tabla con 16 o 32 filas, pero solo existen 3 unos o 3 salidas con valor 1, lo que debemos hacer es solo buscar las combinaciones que corresponden a los valores de 1 y colocamos ese valor en la posición que corresponde, y todas las demás la rellenamos con 0 para evitar hacer tanto trabajo de ir calculando una por una. Entonces solo hacemos eso. No sé si está claro lo que sería un mapa de dos variables. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver lo que sería un mapa de tres variables. Acá tenemos un mapa de tres variables que no es más que un conjunto de 8 celdas. Un mapa de tres variables es un conjunto de 8 celdas. Acá tenemos la tabla de verdad y los mapas que corresponden a esta función digital que existe acá abajo. Entonces acá nos está diciendo que los valores donde obtenemos 1 es donde A es negada, B es negada, C es negada. Otro valor de 1 es donde A es negada, B es negada y C no es negada. Otro valor sería donde A es negada, B no es negada y C es negada. Y el último valor es donde A y B no son negadas, pero C sí está siendo negada. Esta función digital nos indica que tenemos 4 salidas con valores de 1. Entonces solo tenemos 4 salidas que corresponden a un valor de alta, es decir, a un valor de encendido. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro mapa. En este caso, como les dije, no importa en qué posición coloquemos las variables, puede ser A y B abajo o A y B arriba, o puedo colocar la A abajo y arriba colocar B y C. Eso realmente no importa. El mapa, cierto, va a cambiar dependiendo de cómo se trabaje, pero si usted especifica acá las variables, cómo fue que las trabajó, entonces el resultado estaría bien. Entonces, igual, este mapa, si yo lo trabajara, por ejemplo, colocara A abajo y B y C acá arriba, entonces el mapa me quedaría de la siguiente forma. No me quedaría como lo tengo acá, sino que me quedaría, supongamos que lo trabajo así, me quedaría para acá. Ya no me quedaría en forma vertical, sino que me quedaría en forma horizontal, porque estoy trabajando al contrario. Entonces acá colocaría la letra A si yo quisiera, y acá colocaría la letra B y la letra C. Entonces el mapa lo trabajaría de forma horizontal, o también lo puedo trabajar colocando la letra A arriba con la letra B. Entonces, si lo trabajo de esa forma, igual el mapa va a quedar de forma horizontal, porque estoy trabajando las dos variables arriba y una sola variable abajo. Entonces, como la variable de abajo solo va a tener dos posibles combinaciones y estas dos van a tener 4 posibles combinaciones. Como tenemos una tabla de 8 filas, entonces vamos a tener un mapa de 8 celdas. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar los valores? Si tenemos acá la primera posición, que sería C negado, A y B negado, eso significa que A, B y C corresponde a un valor 0. Entonces los valores con 0 son los primeros de acá. Entonces, como estos tres valores obtengo 0 que corresponden a la primera celda, entonces el valor de salida es 1. Entonces yo voy a colocar el valor de 1. Y luego puedo continuar hacia la derecha o hacia abajo, no importa, porque las combinaciones no van a cambiar, ya están establecidas y no van a cambiar. Entonces, como ya encontré la primera celda, voy a continuar con la segunda. En esta celda corresponde
a la variable C no negada y la variable A y B negada. Entonces, donde A y B son negadas sería acá y C no está siendo negada. Entonces el valor de esta celda es 1. Ahora si me paso para acá, A está siendo negada, B no está siendo negada, pero C sí está siendo negada, que corresponde a esta celda. Entonces, donde A está siendo negada es acá, B no está siendo negada, pero C sí está siendo negada. Entonces, sería esta fila. ¿Y qué valor de salida obtengo en esta fila? Obtengo el valor de 1. Entonces, en esta celda corresponde el valor de 1. Si continúo con la otra celda, que sería esta de acá, obtengo la variable A negada, B y C no están siendo negadas. Entonces, sería acá donde A está siendo negada y B y C no está siendo negada. Pero el valor de salida es 0. Entonces, el valor de salida en esta celda corresponde a 0. Y así tengo que ir trabajando con cada una de las celdas, tomando en cuenta las combinaciones que existen para esa celda. Como anteriormente lo dije, podemos trabajar con el valor de las variables o trabajarlo de forma binaria con los valores que obtienen esas combinaciones. Por ejemplo, acá la C, como es solo una letra, solo voy a obtener una combinación. Pero acá hay que tener cuidado con esto. No, por ejemplo, si yo lo tengo acá en horizontal, sé que acá va a empezar 0, 0, 0, 1, luego sigue 1, 1, luego sigue 1, 0. Ese es el orden que debe llevar. No puedo yo trabajar, por ejemplo, no podría yo trabajar acá 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No puedo trabajar de esa forma porque no puedo cambiar una variable para un valor y luego pasarme directamente hacia el otro valor. Ustedes tienen que darse cuenta que el mapa les quede así como lo expliqué anteriormente. El mapa les tiene que quedar los valores de 1, les tienen que quedar los 3 unos juntos. Entonces, para que les queden los 3 unos juntos, tiene que venir 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Perdón, eran 4 unos seguidos. Les tiene que quedar los 4 unos seguidos. Las 3 posibles combinaciones tienen que tener el valor de 1 seguido. No pueden ir de otra manera. Esto hay que tomarlo en cuenta para formar el mapa. Entonces, como la otra solo es una variable, solo voy a colocar las posibles combinaciones que va a tener, que sería 0 y 1. Esta, como es solo una, solo va a poder tener dos valores, es decir, dos combinaciones. No podemos tener más combinaciones. Entonces acá en esta variable solo obtengo los valores de 0 y 1. Y de esa forma es como yo voy a poder llenar los mapas. Si tuviera un mapa de 4 variables, entonces coloco, si tuviera A, B y C, A, B, C y D, entonces 4 variables. ¿Dónde colocaría la letra D? La letra D la colocaría acá, arriba, para que quedaran 2 y 2. Y el mapa quedaría de la misma forma. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿Por qué no quedaría de la misma forma? faltarían otras 8 celdas hacia un lado o hacia abajo, depende de cuál esté trabajando. Sí, es correcto. Entonces, como tiene otras combinaciones, al agregar una variable más, ya puede tener 4 posibles combinaciones más. Entonces, como tiene 4 variables, es decir que va a tener 2 a la 4. Ese 2 a la 4 le da un valor de 16 filas, es decir que va a ser igual
a 16 celdas en un mapa de Karnaugh. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No. No. ¿Seguros? Sí. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que sería inflar globos para los mapas, es decir, agrupar globos o agrupar los valores que corresponden a una salida 1. Para agrupar los valores en un mapa de Karnaugh que obtienen un valor de 1, porque solo se trabaja con los valores de 1, para poder simplificar la función digital que estamos utilizando. Entonces, la forma de agruparlos es solo con múltiplos de 2. Se pueden agrupar 2, 4, 6, y así sucesivamente, dependiendo en qué posiciones estén los valores. Por ejemplo, acá tengo lo que es la forma correcta y la forma incorrecta de agruparlos. Entonces, si yo tengo un 1 acá y otro 1 acá, estos unos, como son pares, los puedo agrupar de esta forma. Estoy utilizando un globo para agruparlos. Este de acá está haciendo una forma incorrecta porque estoy agrupando un 0 y un 1. También hay que tomar en cuenta que solo se pueden hacer agrupaciones de forma vertical y de forma horizontal. No se pueden hacer agrupaciones en diagonal como esta de acá. Esta agrupación es incorrecta porque esto no se puede agrupar de forma diagonal, solo en horizontal y en vertical con múltiplos de 2. Entonces, este de acá es una forma incorrecta porque no se está agrupando los valores de 1. Acá está correcto porque se está agrupando un valor acá y otro valor acá. Entonces, se puede tomar esto cuando existen 3, como no son múltiplos de 1, los valores de salida con valor 1. Entonces, como no puedo agrupar los 3 de una vez, pero este de acá le puede prestar la posición al de arriba para poder armar el globo. Entonces, agrupo este de acá. Profe, disculpe, Dígame. ¿se podría volver a explicar esa parte? Es que mi internet está fallando y no se escuchó bien. Va, está bien. Bueno, decía que acá se puede agrupar solo con múltiplos de 2, los valores con salida 1. Entonces, acá agrupamos estos dos porque están en forma horizontal y se puede agrupar solo de forma horizontal y de forma vertical. Acá estamos agrupando de forma vertical, pero si se da cuenta el valor de arriba es 0, entonces no estamos haciendo una buena agrupación porque no es un valor 1, es decir, tenemos una baja y una alta, entonces no podemos agrupar eso, tiene que corresponder a los valores en alta. La agrupación para que fuera correcta debería ser acá en forma horizontal. Y como les decía, solo puede ser múltiplo de 2. Entonces acá no podríamos agrupar estos 3. Entonces para convertirlo en múltiplo de 2, este de acá lo vamos a agrupar con este. Pero este lo vamos a prestar al otro para que forme su globo, que sería en forma vertical. Entonces acá estoy formando dos globos. Si se dan cuenta, acá está de forma incorrecta porque se está formando en diagonal, algo que no se debe hacer. Entonces, en este otro mapa de acá, tenemos 4 valores con 1. En estos 4 valores de 1, podemos hacer solo un mapa para poder simplificar más rápido la función. Porque si yo agrupara estos dos y luego estos dos, casi quedarían lo mismo. Entonces tomo los 4 de una vez para simplificar la función. ¿Por qué hablo de simplificar la función?
En la otra diapositiva que sigue de esta, les voy a explicar para qué se utilizan estos globos. Entonces, continuando acá, si se dan cuenta, hay múltiplos de 3. Esta agrupación no es correcta porque se están agrupando 3. ¿Cómo sería correcta para poder agrupar esto? ¿De qué forma la podría agrupar? Solo los dos primeros uno. Ajá, agrupo Los dos primeros y el de en medio con el último. Ajá, los dos primeros. Ajá. Y luego este de en medio lo prestaría para la agrupación del siguiente. Entonces haría 2 agrupaciones. De esa forma sería una agrupación correcta. Ahora en este de acá, igual tengo 6 valores con salida 1. Puedo tomar estos 4. Acá podría tomar estos 2, pero no estoy simplificando, perdón. Para simplificar, tomo otra vez los 4 para que los valores cambien y de esa forma poder simplificar. Entonces acá es como les decía, están agrupando 2 y 2. ¿Por qué no es correcto? Porque se trata de simplificar. Entonces, cuando hablamos de simplificar, se trata de abarcar lo más que podamos. Entonces, para inflar los globos, vamos a tratar de acaparar todos los unos, si es posible, solo en un globo, para poder hacer una simplificación. ¿Por qué hablamos de simplificación? Supongamos esto de acá. Tenemos una función grande, por ejemplo. Tenemos una función grande y la queremos simplificar. Acá armamos un globo con estos valores de salida 1. Si se dan cuenta, este es un mapa de 4 variables. Entonces, ¿cómo obtenemos la función simplificada? Se van a tomar las variables donde armamos el globo, pero que esas variables no cambien en las posiciones. Es decir, si se dan cuenta acá, en esta celda corresponde a la variable CD y AB, es decir, A, B, C y D. Corresponde a esta celda donde A y B es la combinación 0, 1 y C y D la combinación 0, 0. Podría tomar entonces AB más CD. La función sería esa porque estoy obteniendo esos valores. Entonces, ¿cuál sería la función que me están dando ahí a mí? La función sería, por ejemplo, tengo A, B, más, esta A siendo negada, más C y D. Ambas son negadas. Más, donde tengo el otro 1, A y B sigue siendo el mismo, que sería A y B. Más, en este caso solo está negando la letra C. Luego el otro 1 sería más A negada, B más C y D. Acá me confundí porque estas dos no están siendo negadas. Vamos a quitar la negación de esta. C y D no están siendo negadas. Entonces la última corresponde a A y B. A sigue siendo negada porque corresponde en esta misma columna. Más C y D. En este caso C no está siendo negada, pero D sí está siendo negada. Entonces, si se dan cuenta, es una gran función la que yo estoy obteniendo. ¿Por qué es una gran función? Porque si recordamos
estas funciones corresponden a todas las salidas con valor 1. Entonces, donde tengamos estas combinaciones, vamos a tener un valor de 1. Si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4 combinaciones. Entonces, serían estos 4 valores de 1 que tengo acá. Si lo tomaríamos como compuertas, estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuertas AND y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuertas OR. Entonces estoy utilizando muchos recursos que si utilizo un mapa de Karnaugh para simplificar, la función queda de esta forma. ¿Por qué queda de esta forma tan simplificada? Porque los valores para las variables ya simplificadas se toman solo los que no cambian. En este caso, cuando agrupo estos unos, como son 4, si se dan cuenta acá C y D es 0, 0, pero en la otra posición ya es 0, 1. En la otra posición es 1, 1 y en la otra posición es 1, 0. Entonces estas variables, sus valores están cambiando. Entonces estas variables no las puedo tomar porque los valores cambian. A diferencia de A y B, como se mantienen en la misma columna, sus valores no cambian. Entonces, para simplificar toda esta función que tengo acá, la puedo simplificar de una forma como esta de acá, solo colocando los valores de estas variables, que sería 0 y 1, que corresponde a negada y B. De esta forma simplifico esta gran función utilizando un mapa. No sé si hay alguna duda hasta ahí. La respuesta es A por B o A más B. Sí, es A por B, porque si se da cuenta acá en la función está siendo multiplicada. En este caso porque se está utilizando el I, que corresponde a la compuerta AND, que es igual a una multiplicación. Entonces, para obtener esta función simplificada basta con utilizar una compuerta AND. Simplificando, ¿cuántas compuertas? 16 compuertas que podríamos utilizar. Entonces, para un circuito, de esta forma solo utilizamos una compuerta y logramos la misma función del circuito. Se trata de simplificar los circuitos para minimizar costos en cuanto a recursos. Entonces, en el siguiente, en este de acá, ¿se dan cuenta? Profe, una pregunta. Ajá. Para hacer el mapa, ese mapa, hay que tener la tabla de verdad primero. O se puede sin tabla de verdad. Mire, pues, para hacer este mapa, puede tener la tabla de verdad o puede tener esta función. Entonces usted acá ve las variables que tiene A, B, C y D. Son 4, entonces son 4 variables, va a ser un mapa de 4 variables, tomando en cuenta A, B y C y D. Entonces hace su mapa y va, por ejemplo, si acá tiene A, B negado, por ejemplo, permítame, me confundí. Tenemos A negado por B más C negado por D negado. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Como esta ya es la función que se obtuvo de una tabla de verdad o que corresponde a una tabla de verdad. Entonces, solo estas combinaciones es donde usted obtiene un valor de 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar esta combinación donde A sea negado, B no sea negado y C esté negado y D esté negado. Corresponde a esta posición. Entonces en esta posición va a colocar el valor de 1 y así sucesivamente con cada combinación que exista en la función digital. Oh, ya entendí. Y en tabla pues lo trabaja de la primera forma como lo expliqué anteriormente. Solo va buscando los valores igual, las combinaciones que corresponden a los valores de 1. Entonces, ¿cómo simplificamos este de acá? Si se dan cuenta, esta salida, es decir, el valor de Y, corresponde a C y D negado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá los valores de 1 están en todas estas celdas, pero A y B está cambiando.
Los únicos valores que no cambian son estos de acá, porque se encuentran en la misma posición. Entonces los valores que vamos a obtener en la salida solo va a ser C y D, que está siendo negada porque tenemos un valor de 0. Entonces corresponde a esta función ya simplificada. En este caso, donde está siendo negado, donde está siendo mezclado algo, todas las posiciones, es decir, vertical y horizontal, ¿cómo vamos a simplificar? Entonces, si se dan cuenta, hay dos globos. Como hay dos globos, vamos a trabajar con uno primero y luego con el otro. ¿Con cuál trabajaríamos primero? No importa. En este caso se están guiando por el orden alfabético. Entonces trabajan donde A y B no cambian. Que sería este de acá. Este corresponde igual al primero. Que todos los valores de estas variables cambian hacia abajo. El único valor que se mantiene es este de acá. 1 y 1. Que corresponde a A y B. Entonces coloco A y B. Que en este caso sería, si lo tomaríamos como una función, acá está representada como una función digital, pero nosotros estamos acostumbrados a verlo solo como A y B, que es A por B, que el signo I corresponde a la compuerta AND, entonces por eso se representa como el símbolo I, que corresponde al multiplicador. En este caso tenemos el signo para decir O, que corresponde a la suma. Entonces acá iría más lo que sigue. Entonces tenemos acá este que no cambia, sería solo esta posición. Y si se dan cuenta acá, todas estas posiciones cambian. Entonces los valores de estas variables cambian. Los únicos valores que no cambian son estos de acá, que corresponden a C y D, donde C está siendo negado y D no está siendo negado. Entonces solo coloco C negado y D. Acá se corrió el símbolo, pero esto va arriba de C. No sé si voy bien hasta ahí o tienen alguna duda. Ya no. ¿Alguien más? O sea que, como están diciendo que A por B son las dos 1, por eso la simplificación ya porque todos están en esa. Sí, todos corresponden a esa columna. A y B. Sí, porque están en la misma fila, sus valores no están cambiando. Ahora en esta parte de abajo, si se dan cuenta, tenemos un globo en tanto cuadrado acá, donde tenemos en A y B tenemos 0, 0 y tenemos 0 y 1. Y acá tenemos 0, 1 y 1, 1. ¿Cuál de todas estas no está cambiando? Acá hay que tomar en cuenta individualmente cada posición. En todo hay que tomar en cuenta cada posición. Si se dan cuenta acá tenemos 0 en A y acá tenemos 0 en A. Entonces A no está cambiando. Pero B sí está cambiando porque tenemos 0 acá y tenemos 1 acá. Entonces la letra B sí está cambiando, pero la letra A no está cambiando. La A no está cambiando y está negada. Entonces coloco A negada porque la A no está haciendo, es decir, no está cambiando. Entonces tomo solo el valor de A. No puedo tomar el valor de B porque B sí cambia. Ahora acá tengo 0 y 1 y 1 y 1. ¿Qué valor no cambia ahí? ¿Qué variable es la que no cambia? Sí, la única que no cambia es la letra D, porque la C sí está cambiando. Para la primera combinación tengo 0 y para la segunda tengo 1. Entonces la única que no cambia es D y la tomo como D. Acá, como es solo un globo, lo tomo como multiplicación. Cuando son dos globos los que están implicados, se toma como suma. Se toma la expresión del primer globo más la expresión del segundo globo, como está acá. Cuando es solo un globo, no importa que sea de esta combinación y de la otra, se toma
como una multiplicación. ¿Está claro eso? Bien, entonces acá tenemos otros dos globos. Están agrupando estos cuatro y estamos agrupando estos cuatro. Entonces, si se dan cuenta acá, la que no cambia es la letra B. La letra A está cambiando. ¿Qué opinan ustedes? Para este... perdón, primero vamos a trabajar el vertical. Vamos a trabajar el vertical. Acá cambia la A y la B. En este vertical no cambia A y B, pero C y D sí cambia. Entonces tomo A negada, como está acá, y B. Estos son un globo, entonces va a ser una multiplicación más los valores del otro globo, que sería esto de acá. Acá A está cambiando, B no está cambiando, B se mantiene con el valor de 1. Entonces esa ya es una variable que voy a colocar yo, sería B, por una variable de este lado que no cambie. ¿Qué variable no cambia acá? Sí, la letra C no cambia, porque se mantiene con un valor negado. Entonces coloco C, negada. Entonces obtengo esta expresión simplificada, donde solo voy a utilizar una, dos compuertas AND y una compuerta OR, que va a ser la suma de estas dos. Entonces ya son tres compuertas. Si utilizara el circuito sin utilizar este mapa para simplificarlo, ¿cuántas compuertas serían? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compuertas. Estoy sacando la mitad. Entonces quiere decir que estoy reduciendo los costos al 50%, porque estoy utilizando menos recursos. De esta forma es como se simplifica utilizando mapas. Anteriormente vimos cómo se simplificaban utilizando teoremas y funciones de el álgebra de Boole, pero llegábamos hasta un punto donde no podíamos simplificar más. Entonces, cuando llegamos a ese punto es donde tenemos que utilizar el mapa de Carnot para poder simplificar aún más esa función. El mapa de Carnot no es aplicable en todas las funciones cuando existen paréntesis. Entonces, para sacar las funciones de los paréntesis, primero simplificamos con el álgebra de Boole. Ya cuando simplificamos con el álgebra de Boole hasta un punto donde no podemos simplificar más con esas funciones o con esos teoremas, vamos a utilizar un mapa para que esa función se simplifique hasta un punto donde podamos utilizar menos recursos. No sé si me voy a entender con eso. Mire, con ustedes vimos anteriormente la simplificación a través de teoremas de álgebra de Boole, donde teníamos que A más A era esto, A más 1 era lo otro, así. Entonces, al simplificar con esas funciones o teoremas, llegamos hasta un punto donde ya no podemos simplificar porque se combinan varias variables, valga la redundancia, y no tenemos una regla que nos permita simplificar eso. Entonces, cuando llegamos hasta ese punto, lo que tenemos que hacer es utilizar un mapa de estos para poder simplificar a totalidad esa función. Pero ¿por qué no aplicar un mapa de estos desde el principio, cuando la función está enorme? Entonces no podemos hacerlo porque cuando la función tiene paréntesis. Y para eliminar los paréntesis, primero tenemos que simplificar con regla del álgebra de Boole. No podemos utilizar estos mapas. Entonces, para poder hacer una simplificación correcta y muy buena, debemos utilizar ambas cosas, utilizar el álgebra de Boole y utilizar los mapas de Carnot para que logremos una simplificación muy buena y logremos minimizar costos a lo mejor que se pueda.
No sé si ahora sí puedo entender. Sí, ya, profe. Sí. Yo creo que sí. Bueno, entonces tenemos el último de acá, donde tenemos dos globos. Vamos a trabajar este de acá primero. Si se dan cuenta, ¿qué valores no cambian acá? En este. Para las primeras variables, ¿qué valor no cambia? La B, La B. Ajá, y la B, La B. la B y la D. Esa no cambia, entonces las agrego como una multiplicación. B por D. En el otro globo, ¿cuáles valores no cambian? La A y la C. Ajá, la A y la C. Entonces ya simplifiqué estas funciones donde, si se dan cuenta, tengo cuatro unos, quiere decir que cuatro unos en cada globo. Eso quiere decir que tengo ocho salidas con uno, que corresponde cada uno a una compuerta que me tiene que dar una salida de uno. Entonces, al simplificar eso, tengo menos recursos para crear el circuito. Entonces, Solo tres compuertas. sí, ya solo utilizaría, sí, correcto, tres compuertas. Pero, ¿cómo vamos a aplicar eso acá en lo que tenemos al principio? En esto de acá. Acá ya tengo el mapa. ¿Cómo agruparía esto? ¿Cómo armo o cómo inflo los globos ahí? Ahí no se puede, yo creo que no. No, ahí no se puede. Ahí no se puede agrupar. Ahí no se puede. No se puede horizontal ni tampoco se puede horizontal, mucho menos en diagonal. En diagonal mucho menos porque está prohibido. Entonces, la única forma acá es agrupar uno y uno. Pero estoy simplificando, no estoy simplificando porque estoy haciendo lo mismo que está en la función. Tengo A negada, B negada y A y B en este de acá. No simplifique nada, sigue siendo lo mismo. Ahora en el siguiente, en este de acá, ¿cómo armarían sus globos? Los primeros. Acá y estos acá. ¿Cómo me quedaría la función? ¿Por qué saber? ¿Cómo queda esta función? Ya sé. Va, empecemos con esto de acá. ¿Cómo quedaría esto? Ya al simplificar la función. Esto sería igual a que está horizontal, tengo A negado, B ajá. negado, está vertical, solo C negado. A negado, B negado más B negado. ¿Qué opinan los demás? ¿Está correcto? ¿Está correcto o no está correcto? No, también se le agrega la B, porque esa no cambia, me equivoqué. No cambia la B. Es A negado, B negado, más B, C negado.
Así. Sí, Sí, ahí estaría bien. ¿Por qué? Porque acá, cuando tomamos horizontal, tomamos estas dos y tomamos estas dos. Si se dan cuenta acá, se cambia. Pueden tomarlo acá, por ejemplo, o acá, no importa. Si lo toman con variables o con binarios. Si lo tomaran con binarios, acá tenemos cero y uno. Entonces esta de acá está cambiando. La C está cambiando. Acá la A y la B no cambian, se mantienen en cero porque están en la misma dirección. Entonces tenemos A negada y B negado. Más el otro globo que sería A negado, B y A por B y C negado. Si se dan cuenta, C no cambia porque se mantiene en la misma posición. La A sí cambia, la B no cambia. Entonces sería B por C negado. Podemos simplificar de esta forma esta función. Entonces sí, estamos simplificando. Y de una forma más sencilla. No sé si ha quedado claro el tema. Ya. Pero mira, sí, entonces siempre necesitas solo dos entradas, no se puede simplificar. No se pueden simplificar dependiendo. Por ejemplo, si acá estuviera un 1 acá abajo, sí podría agrupar yo así. Y solo obtengo el valor de B negado porque A va a estar cambiando. Ajá, mire pues, si yo tengo un mapa, por ejemplo, así, y las cuatro salidas son uno, pongámosle que las cuatro salidas son uno, o estas salidas son así, 3 con uno y cero. Entonces yo dibujo o inflo mis globos de esta forma y el otro lo inflo hacia abajo. Entonces acá está cambiando, en este de arriba cambia el valor de B, pero el valor de A se mantiene, entonces tengo A negado, más los valores del otro globo. Ajá, ¿qué cambia? Cambia A, pero B se mantiene, entonces me queda de esta forma. Entonces sí estoy simplificando. Ajá, dígame. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¿El que dice acá abajo o el que está en la imagen? No, ese hasta ahí llega, no puede simplificarlo más. Ahí no podría simplificarlo más por la posición en las combinaciones. No se puede simplificar más. No sé si tienen alguna duda para aclararla ahorita. Bien, entonces voy a explicar lo que es la tarea. Ya me quedé con duda de la siguiente página. ¿Cuál? De esta. ¿Cuál es su duda acá? ¿Cuál es la duda? No escuché. Ah, es que se cortó la Ah, que no tenía cómo fue que dijo usted de que la respuesta era pues, ah, mire, pues, usted toma primero el globo que infló de forma horizontal. No importa cuál tome, ¿va? Pero yo acá tomé primero el que está en horizontal.
Entonces, si se da cuenta, los valores de C, tengo C negado y C, que corresponde a 0 y 1. Entonces, la letra C está cambiando, pero B negado y, A negado no cambian, se mantienen en la misma posición, es decir, se mantienen con 0, 0. Entonces, como esta no cambia, yo tomo esas dos, porque no están cambiando. C sí cambia, entonces la C no la voy a tomar. Y ya tengo los valores del primer globo, que sería A negado y B negado, más los valores del otro globo. Y en este caso es en forma vertical. A negado por B y A por B. Y C que está siendo negado. En este caso, si se da cuenta, acá tengo A negado y acá tengo A. Entonces A cambia, pero B no cambia, se mantiene en valor de 1. Entonces, como B se mantiene, voy a copiar B. Y C se mantiene porque no cambia. C se mantiene con valor de 0. Entonces copio C. Entonces la simplificación me queda de esa forma. O sea que para simplificar siempre se toma Sí, el valor que no cambia. No sé si hay alguna otra duda. no, eso no. Bueno, entonces voy a explicar la tarea para esta semana. Bien, acá tengo la tarea que voy a subir ahorita cuando terminemos la clase. La tarea es la siguiente. ¿Qué es lo que deben de hacer? Ahí están las instrucciones. Estaban en otro documento que subí, que solo era de hacer lo que estaba en este documento. Entonces, en este documento especifica que debe realizar cada uno de los numerales que se listan acá. El primer numeral dice montar los siguientes mapas de Karnaugh de 4 variables. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Si se dan cuenta, tengo una tabla. Pero esta tabla está de forma simplificada, es decir, que no tengo acá de esta tabla, yo saqué 5 tablas más. ¿Cómo 5 tablas más? Tengo los valores de entrada que son estos y tengo un valor de salida, otro valor de salida, otro valor de salida y así sucesivamente por cada columna. Tengo 5 valores de salida y 4 de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer un mapa donde tenga estas entradas y esta salida. Luego otro mapa con estas entradas, esta salida. Otro mapa con las mismas entradas y la otra salida y así sucesivamente con los 5. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer 5 mapas que corresponden a esa tabla. No sé si me expliqué. Bien, entonces, como son de... Bueno, la tarea la voy a subir a la plataforma. El video lo voy a subir a YouTube. Ah, bueno. Va, entonces... Ajá. Con filas y columnas. O sea que la tabla de verdad tenemos que hacerla con la fila de Donna, Nancy, Karen. O sea que Con la columna. tengo que dividir todas esas. Mire, usted no tiene que hacer la tabla de verdad. Ustedes solo tienen que hacer
los mapas. La tabla de verdad ya la estoy dando yo. Entonces, como es una tabla de 16 filas, es decir, 4 variables de entrada, su mapa va a corresponder a 16 celdas. Entonces tiene que ser un mapa de 8 por 8, donde coloquen A y B de un lado, C y D del otro lado, y busquen estas combinaciones para colocar los valores de 1. Luego el otro mapa van a buscar estas combinaciones para colocar los valores de 1, y luego la otra columna, luego la otra columna, y luego la otra columna, siempre tomando en cuenta estas combinaciones, porque estas combinaciones no cambian. Lo único que cambian son las salidas. No sé si ahora sí entendieron. Sí, profe. Supongamos que Sí, si uno profe, tiene yo una sí duda, no le había entendido esa parte. si uno tiene una duda más, le puede preguntar uno por el grupo. Sí, claro. Ah, está bien, profe. Bien, entonces eso sería el primer numeral. Ahora el siguiente numeral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, monta los globos de Helen, Dana, Nancy, Karen y Betty, inflalos, ponles sus nombres y súmalos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Estos nombres de mujeres son los mismos que yo tengo acá arriba. Entonces, este numeral lo va a trabajar con el anterior. Cuando ustedes ya hayan realizado lo que son los mapas, van a inflar los globos. ¿Qué es inflar los globos? Colocar las agrupaciones. Entonces colocan, sí, los van a inflar. Eso es inflar los globos. Entonces las agrupaciones, por ejemplo, si yo tuviera una agrupación acá de 4, entonces tengo un globo que agrupa con 4 unos. Eso es lo que tienen que hacer en cada mapa que van a armar. Luego dice, ponle sus nombres. ¿Qué es ponerle los nombres? Los nombres es esto que teníamos acá. Esto de acá es un nombre, que sería A negada, B negada. Este es otro nombre, que sería B y C negada. Esos son nombres. Entonces acá tengo el nombre para el primer globo y el nombre para el segundo globo. Y luego dice súmalos. Sumarlos es colocarles el signo de suma para cada globo. No sé si me explico con eso. Bien, profe. Resolverlo. Sí, resolverlos. Eso es lo que quiere decir No, ahí. profe, esa. Solo es de, al colocarle su nombre, solo lo único que tienen que hacer es colocarlo como expresión digital, es decir, como una función digital donde lo haya sumado, es decir, solo agregarles el signo de suma a cada uno de los globos. Eso es lo que tienen que hacer. En el numeral 3, Ahí lo único que hay que hacer es ya poner como que la respuesta de la simplificación, ¿no? sí, correcto, eso es. Profe, ¿para cuándo O sea, hay es la que- tarea? Para el día viernes. Bien, O sea, entonces, que hay que simplificarlo y esa simplificación resolverla. sí, así es. No, es que no me he entendido. Primero, Entendí, profe. Ok. primero hace los mapas. Solo simplificarlo. Hace los mapas, luego con los globos los simplifica y escribe la simplificación. Eso es lo único que tiene que hacer. Acá en el numeral 3 tiene que hacer lo mismo que en el anterior, solo que este es de 3 variables de entrada. Ya solo es un mapa de 8 celdas. Hace lo mismo y el número 4 le dice que tiene que hacer lo mismo que hacemos en el número 2. Simplificar con los globos. Bien, el número 5, ¿qué me está diciendo el número 5? En el número 5 ya me dan las expresiones. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplificarlas utilizando un mapa. Como lo expliqué,
Si le dan estas variables, usted busca dónde están estas combinaciones para colocarles 1. Busca esta combinación para colocarle 1. Busca esta combinación para colocarle 1. Todas las demás le coloca 0. Y toma en cuenta cuántas variables está utilizando. En este caso solo son 2 variables. Entonces solo va a hacer A y B. Arma su mapa. Coloca los valores de 1 en las posiciones que corresponden. Luego hace los globos. Y una vez teniendo los globos ya puede simplificar. Eso es lo que tiene que hacer acá. Profe, así como con ese primer ejercicio sería como el primer cuadrito que estaban en los ejemplos. Sí, así es. Es el primero. Solo que en este sí podrá agrupar porque si se da cuenta ya son 3 unos. Bien, entonces Ahí nos manda el link de YouTube al grupo. sí, ahorita voy a subir el video y los comparto. Entonces, acá tengo el número 6, que es el último. Acá ya tienen lo que son los mapas. Acá tienen que hacer lo contrario. De estos mapas van a sacar la tabla de verdad. Se dan cuenta, acá son 3 variables de entrada. Pues eso no se complica porque la primera va a la mitad de ceros y unos, después la mitad de la mitad y así, como llenar una tabla de verdad. Pero los valores de salida son los que están acá. Entonces solo buscan la posición. Cómo lo trabajen, pues eso ya depende de ustedes. En este caso pueden agrupar A arriba, B y C abajo, o colocar A y B arriba y C abajo. Eso ya es de ustedes, como ustedes lo quieren trabajar. Y solo arman la tabla de verdad. No sé si hay alguna duda con la tarea, que esa sería la tarea. Solo esas X que tiene ahí, no sé a ¿Cuál? qué se refiere ahí. Las X que se ven ahí. Ah, las X. No sé si son X. Sí, son X. Esas X, Sí, existe otra es eso. función. Es una función que siempre es con mapas de Carnot, pero no lo vimos. Eso que hace referencia de que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, si usted quiere, lo puede tomar como 1 al momento de agrupar, pero como solo va a ser el mapa, perdón, solo va a ser la tabla de verdad, entonces solo coloca la X en la posición que corresponde. Ah, ya. Ajá. No sé si hay alguna otra duda. Profe, yo lo único que sí no se me ocurre bien cómo sería esa última parte de hacer la tabla de verdad. Con esto, Ajá. va, mire, pero lo que tiene que hacer es, tiene 3 variables, tiene A, B y C, entonces coloca A, B y C en la tabla. Rellena la tabla de la forma en que ya sabe. Luego coloca S, por ejemplo, de salida. Entonces, si viene acá, supongamos que esta celda corresponde a A0, B0 y C0. Entonces, en la primera celda tiene 0, entonces en la tabla, la primera 0. Después la segunda, 0. Dependiendo de las combinaciones que estén en la celda. Todo depende cómo usted tome el mapa. O sea que ese es solo como que de agarrar en orden de la primera, el primer cuadrito va a ser la primera respuesta y así, ¿no? Por eso depende cómo usted tome el mapa. Por ejemplo, si usted toma este mapa con la letra A y B arriba, entonces esta va a corresponder a 0, 0 en B y A y 0 en C. Entonces esta va a ser la 0, 0, 0. Entonces toma esta. Luego la otra va a ser 0 en A, 1 en B y 0 en C. Entonces esta es la siguiente. Y así todo depende cómo usted vaya a tomar el mapa. Ah, ya entendí. No sé si hay alguna duda con sus otros compañeros. No, profe, ahí estamos bien. Y si tengo una duda, más adelante le pregunto por el grupo. Bueno, entonces, Yo un poco lo entendí.
Bueno, entonces dejamos hasta ahí la clase y voy a subir los ejercicios para que puedan trabajar.